que tiene que ver con los derechos sociales de la niñez, aquellos derechos que no debieran adulterarse en estos tiempos, pero también hay que hablar y visibilizar estas situaciones tan complejas en la Argentina y en el mundo. En este caso vamos a hablar con Francisco Rodríguez del programa Derechos Sociales de la Niñez. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francisco. Bueno, un gusto conocerte, tenerte por acá. Bueno, para hablar un poquito de este panorama que estima, desde UNICEF se estima que para diciembre del 2020 haya más de 8.300.000 niños pobres en la Argentina, con todo lo que esto significa, ¿no? No estamos hablando de un número, estamos hablando de un presente, de la vida de tantos niños, de tantas familias y también de un futuro, porque sabemos que no es una problemática ahora solamente, sino todo lo que esto genera. Contanos, Francisco, cómo están trabajando ustedes desde el programa, desde la asociación en la cual vos participás. Sí, bueno, en este sentido, ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, integra un colectivo de organizaciones, que es el colectivo Infancia en Deuda, que somos 13 organizaciones de la sociedad civil. Esta organización surge en su momento por la deuda que tenía el Estado Nacional respecto de la falta de una figura de una Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, que estuvo, digamos, prácticamente casi 15 años, esta ausencia. Hoy por hoy ya está la defensora y el defensor adjunto nombrado, pero, digamos, nosotros como organizaciones nos quedamos, digamos, trabajando en la agenda. En este sentido, lo que vos marcabas, ¿no? Una pobreza infantil y una pobreza en la niñez muy, muy alta. INDEC, bueno, a mediados de este año calculó un 56% de niñas y niños hasta 14 años, y entonces estamos trabajando fuertemente para una mejora y un aumento en la inversión en los derechos sociales de la niñez, ¿no? ¿Sentís que realmente sentís, Francisco, que realmente se dimensiona de la urgencia de esto que nos está pasando? Bueno, en este sentido nosotros creemos que todavía, digamos, pueden hacerse muchísimos más esfuerzos de parte del Estado Nacional y de parte de los estados provinciales para priorizar la niñez en la agenda pública. Y esto, por ejemplo, un tema que nosotros venimos trabajando muy fuerte es el proyecto de presupuesto para el año entrante. Y, por ejemplo, digamos, en materia de niñez hay una disminución de los programas que afectan a la niñez, digamos, en términos reales respecto a lo que se invirtió este año en relación con lo que se va a invertir el año que viene, ¿no? Quizás el asunto más destacable es una caída, por ejemplo, del 7% en términos de la asignación universal por hijo y por hija, que implica un aumento en términos de cantidad de niñas y niños que se van a incorporar y el Poder Ejecutivo firmó un decreto en el que se va a buscar 1 millón de niñas y niños más, lo cual es una gran noticia. Sin embargo, por ejemplo, en términos presupuestarios, todavía no es claro qué partidas van a surgir para poder completar este número de niñas y niños que se incorporan, y en todo caso nosotros consideramos que debiera ser importante hacer una mayor inversión social y que la asignación universal por hijo alcance a permitir una mayor suficiencia en el acceso a derechos, ¿no? Francisco, se habla, me imagino, de una lucha histórica por la conquista de los derechos de los niños. Los trabajos que se hacen tienden a minimizar. ¿Hay formas de imaginar, soñar con el desarrollo 100% completo de los niños de acá a una época determinada, 10, 15, 20 años? Digo, ustedes trabajan con objetivos en donde tratan de reducir la mayor cantidad de analfabetismo y demás derechos de los niños que sean totalmente adquiridos. Bueno, en este sentido, nosotros trabajamos, además de la cuestión de la inversión social, también trabajamos la cuestión educativa. Por ejemplo, hemos visto que la cuarentena ha profundizado muchísimo la desigualdad educativa por la falta de conectividad y, digamos, creemos que existen, digamos, los mecanismos institucionales y una mayor inversión y un refuerzo, por ejemplo, en las políticas educativas. Se calcula que cerca del 60% de niñas y niños de escuela primaria y secundaria del nivel estatal no tiene acceso a un internet de calidad o a una computadora con fines educativos. Y esta es información propia del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, en este sentido, creemos que, digamos, existe, digamos, un sistema de promoción y protección de derechos encabezado por una defensoría, que está la Secretaría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y Familias, y que existen, digamos, mecanismos institucionales, y Argentina en esto, digamos, tiene
estas instituciones, estas organizaciones estatales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, pero sí consideramos que, digamos, deben reforzarse muy fuertemente, digamos, la inversión, por ejemplo, en temas de conectividad que garanticen el acceso a la educación. Digamos, después trabajamos, más localizadamente, ¿no? Desde ASIG en Ciudad de Buenos Aires por el acceso a vacantes desde el nivel inicial, que es una problemática histórica en la ciudad y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Luego, en la provincia de Buenos Aires, en colaboración con la organización El Arca, hace muy poquito se inauguró una escuela en Moreno, que niñas y niños tenían que caminar de 6 a 10 kilómetros para poder acceder a una escuela primaria, y entonces se están empezando a garantizar vacantes en ese sentido. Creemos que claro, como todas estas conquistas sociales requieren muchos pasos, muchos pasos pequeños en un largo camino, y que de alguna manera trabajamos para sostener nuestro trabajo y en general para sostener el acceso a derechos por parte de niñas y niños, ¿no? Me imagino. ¿Cómo imaginas que debería abordarse verdaderamente y definitivamente, ¿no?, el problema de la pobreza, de la desnutrición infantil, de la educación? A ver, soñemos un poco. Pensá, si tuvieras recursos, si tuvieras la manera de hacerlo, ¿no? Y que cada uno desde su rol, no solamente el Estado, sino todos podamos ser parte de esa verdadera solución. Sí, en este sentido, creo que por supuesto la carga principal recae sobre el Estado en general, claro, el Estado nacional o las provincias, ¿no? Desde la sociedad civil lo que tratamos es de impulsar, o en todo caso exigir, y en todo caso apoyar en los momentos en los que creemos que las acciones estatales van en un sentido, correcto. Siempre hay un tema, de presupuesto, y siempre hay una limitante en los recursos, ¿no? Y siempre está como mucho este discurso. Lo que nosotros creemos es que los presupuestos de la niñez o la inversión en niñez debe adquirir una prioridad. O sea, por ejemplo, la pandemia marca muy notablemente, que probablemente muchas de las peores consecuencias lleguen a la niñez, que son, quienes reciben muchísima inversión del Estado y quienes no han visto, en este sentido, no ha habido una priorización que nosotros creemos que ha sido suficiente. Y en este sentido, en esta idea de soñar, en esta idea de soñar, entonces creemos que, debe como priorizarse desde el discurso público, desde los medios de comunicación, pero, principalmente el Estado, desde la sociedad civil, desde la sociedad también en general. Por ejemplo, en temas de asignación universal por hijo hay un gran prejuicio respecto de cómo se utilizan estas prestaciones sociales. Creemos que la carga cae muchísimo en el Estado, y con el Estado es con quien trabajamos desde la sociedad civil, pero en este sentido creemos como importante ir tomando pequeños pasos que vayan en ese camino más largo, ¿no? Soluciones así, grandilocuentes mágicas no hay. Pero que garanticen, claro, los derechos de los niños. Totalmente, ¿no? A veces están vulnerados. En esto siempre lo decimos, ¿no? Debiera haber políticas de Estado a largo plazo, y estos temas no deberían ser ni de discusión. Tendrían que estar instalados con el presupuesto asignado. Te quería preguntar si tenés referencia de algún tratamiento de otros países del mundo respecto a este tema. ¿Trabajan igual, distinto? ¿Hay las mismas falencias? En este sentido, sí, respecto, por ejemplo, de inversión social, hay planes, por ejemplo, en Plan Bolsa en Brasil, respecto de inversión social en la niñez, o la inversión educativa, por ejemplo, en México, que tiene buenos estándares de cómo la inversión educativa se sostiene en el tiempo y demás. Por ejemplo, un tema, tiene que ver con la cuestión educativa en la pandemia, ¿no? Que tantos recursos el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante, pero hay también una cuestión de infraestructura que requiere una inversión y requiere una cuestión sostenida en el tiempo. Lo que pasa en todo caso es que, tenemos que dejar que hay que sostener en todo caso una política pública en el tiempo, sostenida y a largo plazo. No va a haber soluciones mágicas, no va a haber una cuestión de una única política, sino que creemos que debe abordarse desde todo el espectro del Estado Nacional. Solo para mencionar un ejemplo, el ENACOM en estos momentos está realizando planes de inversión en cuestiones de infraestructura de acceso a Internet, y hay un trabajo muy importante en el intentar incorporar, o que el ENACOM incorpore de una manera muy clara, y me consta que están intentando hacerlo, pero nosotros queremos también aportar en esa conversación, por ejemplo, de que se piense una infraestructura de Internet también pensada para los recursos de conectividad, no solo para las escuelas, sino para barrios populares, que permitan que niñas y niños en situaciones más vulnerables o en situaciones de pobreza también puedan acceder a Internet de una manera. Si hay algo que la pandemia... Entonces,
Entonces no es solamente, digamos, es una cuestión, digamos, que tiene que ver con una inversión sostenida, con unas políticas públicas pensadas a nivel macro y a nivel de todas estas pequeñas cuestiones y, digamos, creemos que la prioridad debe ser en todo caso la niñez, ¿no? Si hay algo que la pandemia nos dejó, te iba a decir, Francisco, el tema de la necesidad de la conexión a Internet. No es un lujo, es un derecho que tenemos adquirido, ¿no? La conectividad es súper necesaria y más para este grupo. Pero también es un deber de todos los adultos y ciudadanos defender los derechos y bregar por los derechos de esos niños, ¿no? Y exigirle a nuestro Estado soluciones. Un trabajo mancomunado, creo, ¿no, Francisco? Digo, de nosotros, el pueblo, y también del Estado. Te iba a preguntar la última. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia fue creada en 2002. Es importante aclarar que son apolíticos, apartidarios. Y quería preguntarte en lo personal, ¿en cuánto te ha modificado tu vida de 2002 a esta fecha? No sé cuánto hace que estás en la asociación. Sos muy joven igual. Pero bueno, tocar temas tan sensibles en lo personal. Sí, yo, digamos, ingresé a trabajar en la organización este año y, digamos, bueno, sí, soy joven en ese sentido. Creo que el trabajo de la organización, digamos, ahí ya a nivel personal, en una cuestión de, digamos, de una selección respecto de una carrera profesional y demás, creo que el trabajo de la organización, en este sentido, en tratar de sostener acceso a derechos, tratar de sostener, digamos, acceso desde una perspectiva de derechos y no tanto desde una perspectiva digamos, tan política, sino más desde una lógica de derechos, hace que, digamos, los planteos se puedan realizar desde otros lugares. Utilizamos herramientas como el litigio, utilizamos herramientas como la incidencia pública, bueno, este tipo de entrevistas y nada, y creo que en todo caso nada, es valioso lo que hacemos. Sin duda. Vamos a seguir en todo caso con un convencimiento muy claro, ¿no? Respecto de generar igualdad a nivel político y también generar igualdad a nivel social. En nuestra claro que es muy valioso el trabajo que realizan. Francisco Rodríguez, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos. Por favor.